Buenas tardes, nuestra ponencia a tratar es sobre el periódico francés durante el siglo XVII. Nosotros somos un grupo de estudiantes de comunicación social, segundo periodo, sección B de la Universidad Valle del Fútbol. Para comenzar les voy a hablar sobre la denominación de los periodistas durante el siglo XVII. La invención, o para ser más exactos, la invención europea de la imprenta provocó todo un fenómeno de popularización de la cultura, que si antes era fundamentalmente oral, sobre todo para los medios menos pudientes, deviene escrita para todos. La producción escrita se especializa, también lo hace la producción informativa, y busca públicos concretos. Bien, de todos los tipos de impresos antes citados eran de la clase popular, los periódicos buscan las clases ilustradas, la nobleza y la burguesía, principalmente, que personas dedicadas a la actividad comercial precisaban de hechos destacados, de sucesos concretos y de la estabilidad, para llevar a cabo exitosamente sus empresas. De las cartas informativas que banqueros como los Funge, enviados por toda Europa, eran de carácter privado, se pasa a un concepto público de la información. Es así como nacen las gacetas. A pesar de todo esto, acá entre nosotros, el estudio sistemático de la historia de la prensa comienza a partir de las manifestaciones de los siglos XVII, XVIII y XIX. Es así como nace la prensa moderna. No cabe duda que a pesar de todos los precedentes protoperiodísticos, sobre todo los de transmisión oral, se vieron ligados a la aparición de la prensa como tal a partir del siglo XVII en el continente viejo. Buen día, mi nombre es Fabiana Cabrita y yo les voy a hablar un poco sobre la prensa francesa. Bien, la revolución se produjo en el año 1789. Durante gran parte de este siglo se mantuvo en Francia el sistema de privilegios con la Gazette de Renaudot, que alcanzó la cifra de 300.000 ejemplares. La Gazette era conocida como el acto de nacimiento de la prensa periódica francesa. También es importante porque inició la propaganda oficial estatal y se consolidó el modelo autoritario del cual Francia era, bajo el antiguo régimen, su máximo exponente. En épocas anteriores, hablo del siglo XV y siglo XVI, el Estado había emprendido una actitud defensiva. Esto era basado en el ejercicio de la censura y represión ante la aparición de diversas formas de literatura panfletaria popular. Estas las cuales en la mayoría de los casos iba en oposición y crítica a la organización estatal. El siglo que más pauta marcó, o el más relevante, fue el XVII. Esto fue debido a que el Estado ahora pasó a poseer o a tomar una actitud ofensiva. Esto era con el fin de doblegar la opinión pública, que para ese entonces se había vuelto un poco más acusadora y molesta. En el año 1631, gracias al apoyo de Richelieu, Theophrast Renaudot crea la Gazette en Francia. Es así como él se convirtió en el primer periodista francés reconocido como tal, aunque es bastante impresionante e interesante porque básicamente él era doctor en medicina. La Gazette era de formato pequeño, unos 23 por 15 centímetros, era semanal, era de 4 páginas y abordaba noticias del extranjero. Más adelante es que se le fueron integrando noticias de la corte y de París. Bien. La Gazette fue muy popular y alcanzó el éxito rápidamente por el monopolio de sus noticias. Y en 1634 duplicó la paginación y se editaron extraordinarios que eran especies o digamos especiales para cuando la situación realmente lo meritaba, como por ejemplo defender la causa de Mazarino, que era un sucesor de Richelieu. Más tarde, en el año 1650, la Gazette comienza a emitir anuncios oficiales del Estado y la corte francesa, y se empezaron a utilizar vendedores ambulantes que lograran difundir los extraordinarios. Más tarde, en el año 1762, la Gazette pasa a depender exclusivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y para finalizar, en el año 1785, pasó a ser propiedad de uno de los editores que se llamaba Pierre Pancourt, que era dueño de un trozo de periódicos. Muchas gracias. La Gazette de Francia fue fundada en 1631 por Theophrast Renaudot, que aparecía todos los viernes y su contenido era de 4 páginas, como nombró el gobierno Capriles Renaudot, quien estamos mirando que se usaba antes. Los periodistas escribían así por sus 4 páginas, atendían en sus labores a asuntos políticos y diplomáticos. En 1787, Charles Pancourt lo convierte en parte de Mercury de Francia. Mantuvo la dirección en la primera
en los primeros momentos de la Revolución Francesa. Posteriormente, Procureur publicó un casetín donde se informaba sobre la Asamblea Constituyente. En 1772, la Gaceta de Francia pasa a manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era parte del gobierno de Girondino. Que la Gaceta, es importante que la Gaceta en periodismo es importante aprender cómo se debe escribir por 4 páginas. Le Mercure de France. Según sus investigaciones se dice que es una revista literaria fundada en el siglo XVII, quien recibe el nombre como Mercure Galant, que a medida de que fue pasando el tiempo, ella se convirtió en una casa literaria en el siglo XX. La Mercure Galant fue fundada en el año 1672 por Jean Danois de Bizet. Estas publicaciones se realizaban cada 3 meses, es decir, trimestralmente, que con el pasar del tiempo las publicaciones se efectuaban mensualmente. La revista en sí era muy buena y sus noticias eran muy variadas. Ellas se encargaban de publicar poemas e historietas. El nombre de la revista se debe al dios del mercurio. Mercure en francés, dios por el romano del comercio y de los ladrones y mensajero de los dioses. En 1825, esta revista dejó de ser publicada, que en 1890 se reapareció. Este renacimiento se debe gracias a Alfred Bayet, quien nació el 31 de julio de 1858 en la ciudad de París. Él era un hombre de letras francés y fue el fundador del Mercurio de Francia, quien murió el 28 de septiembre de 1953. Esta revista no tardó mucho tiempo en ser reconocida, gracias a que su evolución fue muy buena. Ella dejó unos grandes éxitos, los cuales son las obras inéditas y la gran libertad de expresión. Revolución industrial y la prensa moderna. En el siglo XVIII transita hacia el periodismo moderno. En este siglo destaca la Revolución Francesa y la independencia americana. También se da la primera fase de la Revolución Industrial, que cuenta con 5 factores, que uno de ellos es el aumento demográfico, repercusión capitalista, filosofía de la ilustración, unificación territorial y el desarrollo científico. Gracias. La Revolución Francesa y la prensa moderna. El movimiento político conocido como Revolución Francesa incidió bastante en la prensa de los siglos XVII y XVIII por las siguientes razones. Por primera vez se pusieron en práctica los derechos de libertad de prensa. Además que se afianza la relación entre prensa e ideología política y aparece la propaganda moderna, caracterizada por estar en constante influencia del régimen. Durante la Revolución Francesa fueron cuantiosas las cantidades de documentos que se dictaron. Se estima que entre 1789 y 1800 aparecen entre 1350 títulos aproximadamente. Desde que se reúne la Asamblea de Notables en el año 1787, Francia se inunda de panfletos. Sin embargo, no es hasta el año 1789, cuando se dio la reunión de los Estados Generales, que se produce un estallido de publicaciones en toda Francia. La mayoría de ellos eran panfletos que influenciaron a su vez a los denominados cahiers de doléances o los cuadernos de quejas en francés. Fueron tan notables que fueron acogidos por la Constitución. Uno de los más conocidos es el Mirabeau. Bien. Ante esta avalancha de impresos, al gobierno no le quedó más remedio que ceder la represión. Y así, al tiempo que caía la monarquía absoluta, también Francia se llenó de documentos.
de documentos. Bien. El artículo 11 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció una libertad de prensa y de profesión. Este mismo impone la censura a las caricaturas y aquellos documentos que atenten en contra de las leyes. Durante este periodo surgieron varias publicaciones caracterizadas por tres puntos en específico. La primera de ellas es que tienen una vida muy breve, porque están influenciadas por el sistema político transitorio. Además de tratarse de tiradas muy cortas, de 300 a 500 publicaciones aproximadamente. Y eran de abundante violencia por el hecho de que fueron publicadas en un periodo de revolución bastante sangriento. Muchas gracias.